Gracias a todos por todos los que se sumaron. Realmente tenemos un público bastante diverso, un montón de respuestas, así que gracias nuevamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de Spark. Vamos a estar acompañados con Guille Watson, nuestro Chief Data Officer, Rocío Clan, arquitecta de datos de Datalytics, y quien les habla, Leandro Redondo, Key Account Manager para todo lo que es la región de Latinoamérica. Vamos a estar acompañados de esta agenda. En primer lugar, les voy a estar contando un poco de quiénes somos, qué es Datalytics. En segundo lugar, Guille va a estar dando un poco de contexto de Spark. Y el plato fuerte de esta velada, Rockland contándonos acerca del desafío de entender Spark. Para el cierre, una sección de Q&A, nota al margen, nota al pie. En todo momento vamos a estar consultando las preguntas que tengan, así que pueden tirarnos en el chat todas las consultas que tengan y vamos a estar ahí dando la mayor cantidad de respuestas que podamos. Bien, para arrancar un poquito de quiénes somos, ¿no? ¿Qué es Datalytics? Somos una compañía especializada en data en AI y principalmente buscamos a través del uso de los datos que las compañías puedan modernizar sus productos y servicios. Hoy nuestro equipo tiene más de 15 años de experiencia, ¿sí? A través del desarrollo de productos para que las empresas puedan tomar mejores decisiones y tener operaciones que puedan ser cada día más efectivas y crear nuevos modelos de negocio. Poco data en números, hoy tenemos 15 años de experiencia, tenemos oficinas en 4 ciudades, Buenos Aires, Madrid, Medellín y Bogotá. Tenemos un equipo multidisciplinario de más de 200 personas y hoy globalmente llevamos ejecutados más de 1000 proyectos y más de 100 clientes confían en nosotros, ubicados en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Dentro de lo que es nuestra propuesta de valor, tenemos 2 unidades de negocio. Una unidad de negocio que está enfocada en lo que es educación. Y dentro de lo que es educación tenemos 3 pilares. Lo que es Data Academy, que es principalmente acompañamos a las empresas en todo su proceso de transformación digital, acercar a las áreas de negocio todos los conceptos de data en AI, el uso de los datos, y que puedan sacar provecho de las plataformas que van construyendo. Y también colaborar, ¿no?, en la co-creación de estas plataformas. Un segundo pilar que es el Data School. El Data School acá lo que buscamos es ayudar a las personas, ¿sí?, en la formación de talento en esto que realmente hoy se necesita mucho, ¿no?, que es Data and AI. Así que ahí tenemos una metodología de formación continua para crear talentos capacitados y poder, ¿sí?, darle al mercado, ¿sí?, esta herramienta tan valiosa que son todos ustedes, ¿no?, aprender estas herramientas para formar esos equipos de trabajo. Y el tercer pilar ya son cursos específicos. Acá ya son cursos ad hoc, donde nuestros clientes nos piden una formación específica, una temática en particular, Databricks, Spark, Machine Learning, análisis SQL, ¿sí?, diversidad de cursos. Y en la segunda unidad de negocios es lo que llamamos servicios. Esta unidad de negocio lo que buscamos es acompañar a nuestros clientes, a las empresas que confían en nosotros, en todo lo que es el ciclo de vida del dato. Desde la planificación y la estrategia del dato para que se puedan transformar en empresas data-centric, y que puedan darle valores, cómo empiezo y por dónde, hasta la creación final de un producto. Bueno, una vez que tengo definida esa estrategia, ¿qué producto puedo tener en mi organización para sacar provecho del dato, para optimizar y mejorar, ¿sí?, todas nuestras unidades de negocio? Y en el medio, ¿sí?, las actividades principales para llevar adelante toda esa ejecución. Tenemos un equipo de arquitectura de datos que se encarga de diseñar, definir la mejor plataforma. Tenemos un equipo de ingeniería que se encarga de obtener, integrar, limpiar los datos, ¿sí?, todo el proceso de integración para llevar esos datos a la plataforma que definimos. Un equipo de visualización multidisciplinario que no solo hacemos uso de muchas herramientas de visualización, sino que le damos valor al negocio, porque lo importante acá es darle valor. Siempre darle valor al negocio en responder a las preguntas que el negocio tiene con una herramienta adecuada, pero sobre todo con una buena UX para que tenga sentido lo que estamos mostrando y siempre agregar valor. Y finalmente un área de ciencia de datos, donde acompañamos con el desarrollo de modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial. Pero no solo el desarrollo aislado de distintos modelos, sino buscamos tener, como siempre decimos, agregar valor, y en este caso es hacerlo bajo entornos de MLOps para que podamos tener una integración continua. Bien, esto es un poquito, ¿sí?, un brief muy rápido. Espero haber sido claro. Aquellos que conocían data, que puedan tener un poquito más de info de data. Para el que no lo conocía, espero que sirva.
Y si no fui clara, nada, les pido disculpas y ahí está el canal de preguntas para aclarar cualquier consulta. Sin más que decir y agradeciéndoles nuevamente, le damos la palabra a la segunda sección. Guille, estamos por ahí. Buenas. Un segundo que comparto pantalla. Bueno, ahí debería estar viéndose mi pantalla. A ver, la idea de la charla, como bien dijo Lean, es justamente repasar un poco los conceptos fundamentales de Spark, ¿no? Una cosa que nos fuimos dando cuenta con el correr del tiempo es que nosotros estamos dando tal vez algunas charlas o seminarios muy orientados a cosas muy específicas de lo que era Spark, o en particular de Databricks, de cómo trabajarlo de tal o cual forma, de DataOps, cómo integrarlo con otras herramientas y qué sé yo. Y la verdad que por las preguntas que iban surgiendo, nos dimos cuenta que tal vez estaba bueno volver a un poco a los fundamentals, ¿no? A tratar de entender un poco cómo funciona todo esto. Y si logramos entenderlo, probablemente, bueno, realmente podamos entender un poco todos los otros conceptos que estamos mencionando. Si hay alguien, ahí en la encuesta, vimos que hay personas que ya tienen algo de experiencia, otras que están aprendiendo pero todavía no están pudiendo implementar, y obviamente un montón que están viniendo tratando de llevarse algunos de los conceptos. Bueno, para los que estén un poco más avanzados, pueden después chusmear en el canal de YouTube nuestro, donde hay un montón están las grabaciones de los webinars anteriores, donde, bueno, hay cosas un poco más específicas, un poco más avanzadas. Pero de nuevo, creo que en este contexto donde hay mucha información, de hecho estamos sobreinformados de muchas cosas, y en particular con Spark, esto también nos pasa, no está libre de eso, somos unos convencidos que a veces genera un poco de frustración. Y un poco por eso esta charla. Entonces, como dijo Lean, la primera partecita que me toca a mí es charlar un poco del contexto, de por qué Spark hoy. Y Rockland después nos va a estar contando un poco justamente los conceptos, tratando de hacerlo lo más entendible para todos. Como dijo Lean, aprovechemos el canal de preguntas y respuestas. Como somos un montón los que estamos conectados, no podemos habilitar todos los micrófonos, pues es un despelote. Así que siéntanse libres de publicar las preguntas, las dudas, los comentarios, los mensajes de amor y de esperanza que tengan, aprovechando el iconito que tiene arriba a la derecha con un signo de pregunta. La idea sobre eso nos va a servir a nosotros para justamente poder contextualizar un poco más lo que vayamos contando, y también, bueno, para hacer un poco más divertido y hacer un intercambio, por sobre todas las cosas. Pero bueno, entonces, sin más, un poco de contexto, ¿no? Entonces, para arrancar, un poquito de historia, quédense tranquilos que espero no marearlos mucho, pero creo que está bueno para entender un poco qué pasó en los últimos, más o menos, 15 años, un poquito más tal vez. Entonces, para arrancar, en particular a lo que a datos se refiere, podemos decir de alguna forma que la adopción de los sistemas distribuidos de forma masiva arranca con Hadoop. Antes existían, de hecho históricamente había un proyecto de la New Foundation que era Beowulf, pero bueno, antes existían, pero lo cierto es que en lo que es datos no se usaban o no se usaban a escala, y era muy poco frecuente que justamente los equipos de analytics los tuvieran implementados. Tal vez causa y consecuencia en este caso, ¿no? No se usaban porque no había una necesidad, no habíamos explotado en términos de necesidades de analytics, y justamente no existían justamente por eso, causa-consecuencia. Hadoop fue liberado en 2006 a la comunidad vía la Fundación Apache. Con el correr del tiempo fue madurando, tomando relevancia, justamente para resolver lo que hasta ese momento no podíamos hacer de forma sencilla: almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Para hacer eso, se basó en dos papers que publicó Google. Uno que hablaba de MapReduce, es decir, una forma de trabajo, de procesamiento, y otro que fue sobre GFS, que era justamente una forma de almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Justamente, un poco en base a esos dos papers y un montón más de laburo, justamente es que aparece Hadoop y como promesa para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Si alguien nos escuchó en otras charlas, por lo general hablamos de eso, cómo a partir de Hadoop empezó una especie de, entre comillas, pseudo revolución en lo que fue las áreas de datos. Hasta ese momento podíamos almacenar grandes volúmenes de datos, pero procesarlos era un desafío complejo. A partir de Hadoop, por lo menos encontramos una plataforma o una solución para poder trabajar esa problemática. Pero bueno, lo cierto es que al principio el uso de Hadoop, por más sencillo que fuera, al menos en su promesa, todavía era complejo para ganar masificación. Entendamos que el estadio actual en términos de Spark o de Hadoop es masivo. A través de distintas implementaciones, servicios de nube, lo que fuera, hoy la gran mayoría de los equipos de datos trabajan directa o indirectamente con uno de estos sistemas. Pero lo cierto es que cuando esto arrancó, y hasta más o menos 2015, 2016,
lo cierto es que todavía no estaba tan masivo, particularmente en Latinoamérica, pero creo que podríamos extenderlo al mundo en general. Es decir, al principio era necesario desarrollar bajo el paradigma MapReduce usando Java, me estoy remontando a Hadoop en su primera versión, y eso generaba mucha fricción para los desarrolladores que sabían de desarrollo, pero no sabían de datos, tenían que aprender un nuevo paradigma. Y bueno, aprender un paradigma es pensar el mundo de una forma un poco distinta. Para los que venían del mundo de datos, el hecho de programar en Java era un desafío, porque el mundo de datos históricamente habló en SQL. Entonces ya era un desafío lograr esa masificación. Finalmente, la popularización de Hadoop llegó de la mano de Hive, una aplicación del ecosistema Hadoop que lo que permitía justamente era usar el Esperanto de los datos, que es y siempre fue SQL como interfaz para el acceso al clúster. En 2009, y ya para acercarnos a lo que es Spark, un equipo de investigación de la Universidad de Berkeley publicaron un primer paper donde proponen un nuevo motor de procesamiento, distribuido obviamente, al que llamaron Spark, motivo por el cual, razón por la cual lo llamaron así, no tengo la más remota idea. El foco justamente en este caso es resolver lo que hasta en ese entonces MapReduce no podía resolver de forma eficiente, que era trabajar de forma interactiva. Es decir, hasta ese entonces, Hadoop principalmente en su primera versión, trabajando con MapReduce, era excelente para trabajar en modo batch. Es decir, si yo quería procesar algo muy complejo, lo mandaba a ejecutar, volvía al otro día, o al cabo de media hora, o al cabo de unas horas, lo tenía resuelto. Y eso fue algo que hasta ese entonces no podíamos hacer, siempre pensando en mucho volumen de datos. Ahora, las necesidades interactivas de procesar en tiempo real o de mandar a ejecutar algo y tener respuesta en cuestión de segundos o menos, era algo que Hadoop no podía resolver, justamente por el paradigma que usaba a través de MapReduce. Justamente Spark, su promesa de base fue resolver eso. En 2010 se libera Spark a la comunidad como proyecto open source bajo la licencia BSD de Berkeley. En 2013 fue absorbido por la Apache Foundation y en 2014 se transforma en un proyecto top level de la Apache Foundation. Casualmente también en 2013, el mismo equipo de investigación que define los primeros papers de Spark define Databricks como empresa para comercializarlo. Pero bueno, esto es algo en términos generales de historia. Creo que está bueno tener un poco el contexto porque si bien estamos hablando de algo que tiene de 2009 a hoy casi 15 años, perdón, no, ni llega a los 15 años, o sea, tiene algunos años, lo cierto es que su evolución a lo largo del tiempo fue bastante exponencial, muy asociada al uso por parte de la comunidad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para entender un poco por qué a veces es tan complejo aprender esto. Nomás para entender un poco, que hablé mucho de la masificación, entonces la forma más sencilla de entender un producto tecnológico en términos de masificación, creemos que es la curva de Hype Cycle de Gartner, donde es fácil de entender en términos de dos ejes. Un eje siendo el tiempo, un eje siendo las expectativas que ese producto tecnológico o ese lanzamiento tecnológico generan, y cómo eso pasa por tres etapas. Una primera etapa donde una vez que se lanza el producto, genera un momento de expectativas sobredimensionadas. Es el momento donde están las grandes inversiones de marketing, todo el mundo habla de esto, medios masivos de comunicación hablan de los datos, de que los datos son el nuevo petróleo y qué sé yo. Un momento de desilusión, donde todas esas promesas de cambio de trabajo, mecánica de trabajo, lo que fuera, se diluyen. Y los que sobreviven a esa instancia finalmente pasan a una instancia final de masificación, donde realmente se termina encontrando la utilidad real y masiva, por ende, de ese producto. Si vemos si vemos desde 2016 en adelante cómo fue Gartner presentando esto, vemos que en 2016, el primer momento cuando Gartner habla de Spark, estaban justamente en el pico de expectativas sobredimensionadas. Años anteriores, en la expectativa sobredimensionada estaba en términos de Predictive Analytics. Pero bueno, 2016 en particular, Spark era la promesa del futuro. Este fue el momento donde explotaron los benchmarks entre Spark y Hadoop, que era súper rápido, que resolvía todo de forma elegante todo lo que Hadoop no podía hacer, y un montón de promesas de ese estilo, muchas veces sobredimensionadas. Con el correr del tiempo, 2019,
Spark avanza un poco y justamente deja de estar en el foco de la inversión de marketing y pasa justamente a la instancia más de desilusión, donde toda esa promesa queda un poco diluida. Para finalmente, en 2020, llegar a la meseta de productividad, o mejor dicho, en la instancia de masificación. Entonces, más allá de lo que pueda decir Gartner, o sea, inclusive en términos de popularidad, podemos decir que a partir de 2017 más o menos, esto es según Google Trends, la popularidad de Spark pasó con creces la de Hadoop. Entonces, es decir, hoy vemos a Spark, y no necesitamos ser Gartner para decirlo, como una solución adoptada de forma masiva por la gran mayoría de los equipos de datos. El por qué es bastante sencillo. Realmente es una solución muy, muy potente, muy sencilla de utilizar y realmente escalable. Y en última instancia, justamente por su forma de trabajo y por cómo está pensada desde de raíz, por decirlo de una forma, nosotros resuelve casi cualquier necesidad que un equipo de datos tenga que encarar o resolver. Y no importa qué especialidad, no importa si es un ingeniero de datos, un analista de datos, un científico de datos, una persona que está desarrollando modelos de AI, lo cierto es que en Spark va a encontrar una forma de escalar o de resolver con creces la problemática que tenga. Entonces, ¿por qué a veces creemos que genera mucha frustración aprender una herramienta, ¿no? Y en particular esta herramienta. Si consideramos que la masificación de Spark justamente se basa principalmente en su capacidad de cómputo, pero por sobre todo a su facilidad de uso, es un poco irónico que se genere esta frustración. Sin embargo, es lo que vemos constantemente. Ahora, justamente es lógico si tenemos en cuenta que aun cuando tiene una comunidad de usuarios enorme, lo cierto es que en muy poco tiempo cambió un montón sus mecánicas de trabajo. Es decir, fue un producto o una solución, para hablar más en términos generales, que arrancó con una tecnología y después la fue depurando justamente en pos de optimizarla, de performar mejor y obviamente facilitarla. Entonces, por ejemplo, a partir de la versión 2, digo, comento esto por si alguien tiene experiencia en el tema, a partir de la versión 2, todo el trabajo con archivos, perdón, hasta la versión 2, todo el trabajo con archivos se hacía con RDDs, una API de muy bajo nivel. A partir de la versión 2, se desalentó esto y se recomendó empezar a trabajar vía datasets y SQL. Al principio, por un tema de performance, se trabajaba con Scala, lenguaje en que justamente Spark está desarrollado. Hoy esto casi que no tiene sentido y se recomienda y prioriza el trabajo primero vía SQL y en segunda instancia vía PySpark. Entonces fíjense cómo estamos hablando de acceder a, por ejemplo, la información usando una mecánica, RDDs o otra, desarrollar en un lenguaje o desarrollar en otros lenguajes, y eso cambia definitivamente y mucho. Si hoy por hoy tienen un problema y buscan, no sé, en Stack Overflow o en Google, van a encontrar distintas formas de resolver lo mismo. Eso es algo que habla de la flexibilidad que tiene Spark como plataforma. Pero bueno, lo cierto es que las soluciones que muchas veces se encuentran, documentación vieja, no tiene sentido hoy. Probablemente funcione, pero deja de tener sentido. Inclusive los casos de uso a veces también marean. Artículos que van desde ingeniería de datos hasta procesamiento de lenguaje natural, desde cómo conectar Power BI para generar un tablero hasta cómo integrar Kafka con Spark Streaming. Para colmo, hay distintas formas de usar todo esto, usando Databricks en alguna nube, on-premise aprovechando una implementación preexistente de Hadoop, usando algún servicio de nube, no sé, Azure Databricks, Glue de AWS, Dataproc de GCP y un etcétera enorme. Por último, por llamar una forma, una especie de efecto colateral que es medio clásico de clásicos asociado a la masificación de cualquier cosa, pero tal vez exponenciado por ser Spark, por tener Spark un soporte multilingüe. Vemos muchas veces errores asociados a copiar y pegar código de un lado para el otro, sin entender realmente cómo funcionan las cosas. Copio mi código de Python de mi notebook en Jupyter, lo ejecuto y anda en Spark. Pero lo cierto es que no escala, porque claro, en vez de estar trabajando Spark, está trabajando un nodo. En vez de estar trabajando el clúster, está trabajando un solo nodo. Un poco por todo esto, y acá pueden complementarlo como por lo que le parezca, con lo que a cada uno le parezca en términos de frustración, en términos de complejidad, nosotros estamos convencidos que en estos escenarios es fundamental entender los conceptos. Que realmente si uno entiende cómo funcionan las cosas, probablemente sea más fácil primero incorporar nuevos conceptos o nuevas mecánicas de trabajo, y por otro lado, probablemente podamos desarrollar mejor. Entonces, si eso lo tenemos claro, después va a ser mucho más fácil desarrollar usando mejores prácticas y sobre todo poder generar un criterio propio a la hora de desarrollar.
Y inclusive, obviamente, a la hora de buscar documentación o buscar en los foros, cosa que hoy por hoy todos hacemos. Es un poco de esto va la charla. Entonces, ¿qué es lo que va a estar contando ahora Ro? La idea de lo que va a estar tratando de hacer Ro, que no es sencillo, es explicar de forma sencilla cómo trabaja Spark internamente, cómo es que orquesta el trabajo distribuido que hacen todos los nodos de Spark que justamente conforman el clúster. Y un poco, si entendemos eso, vamos a estar entendiendo por qué Spark escala muy bien y procesa de forma óptima grandes volúmenes de datos. Así que bueno, Ro, si te parece, te paso la pelota a vos. Bueno, la comparto. Ahí se ve. Sí. Me toca la tarea, el desafío de este viernes de que entendamos cómo funciona Spark. A ver, ahí está. Vamos a comenzar con un caso. No se preocupen, vamos a hablar de Spark. No es que me dio hambre. Por ejemplo, tenemos este paquete de confites que tiene estos confites de chocolate de múltiples colores que son los M&M. No sé cómo lo llaman, sé que hay participantes de otros países. En Argentina decimos confites. Se pueden comentar en el chat cómo lo llaman, si son confites también, pero son estos de múltiples colores rellenos de chocolate. Ahí está, no está escribiendo. Bien. Que no me está funcionando ahí la presentación. Bueno, resulta que no me gustan a mí los celestes y los quiero eliminar. Quiero sacar de los paquetes de IM. Mi pregunta sería para ustedes si podrían tomar un paquete, abrirlo y comer todos los de color celeste en 60 segundos. Si alguno quiere ir respondiendo, se puede comerlo en 60 segundos. No sé si Lean o Guille comerían en 60 segundos todos los celestes. Yo, sí, todos los celestes y el resto de los colores también. 60 segundos, está bien. Bueno, pero por ahora vamos solo con los celestes, ¿sí? Bueno, creo que el promedio diría que sí. Algunos podrían filtrar y comer los dos paquetes. No sé si Lean también. La cuestión es que hay que hacer estas tareas. Tomar el paquete, abrirlo y comerlos de color celeste en un lapso corto de tiempo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si tengo 100 paquetes de estos confites en una bolsa? ¿Lo podría hacer en un lapso corto de tiempo? Creo que ahí se te complica un poco, Lean, la tarea. Yo creería que la mayoría diría que no. El desafío sería cómo podemos resolver esto, los recursos que tengo y cuáles necesito. A ver, acá John dice dulces, chocolates. Ok, comería todos también, José. Entonces, sí, los vamos a llamar dulces chocolates, pero acá, créanme que le decimos confites. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos este procesamiento de que queremos eliminar los confites celestes. Vamos a asumir que hay un salón de estudiantes con un docente y que cada estudiante puede tomar un paquete, abrirlo y procesarlo. Entonces, ¿cómo comenzamos, no? El docente va a identificar cada paquete con un número, 1, 2, 3, 4, etc. Y luego a cada uno de los estudiantes con una letra A, B, C y demás. Entonces, después va a asignar el docente cada paquete con un estudiante. El estudiante A va a tomar el paquete 1, el estudiante B va a tomar el paquete 2, el estudiante C el paquete 3 y así. Entonces, las instrucciones serían
vas a decir las instrucciones del docente, tomen el paquete asignado, comer los celestes y dejar el resto, los demás confites, los de otros colores, en la mesa de la esquina. Bueno, va a comenzar a trabajar cada uno con sus paquetes en sus mesas al mismo tiempo. Y lo que sucede después va a depender de cada estudiante. Algunos van a ir un poco más rápidos que otros y, bueno, algunos van a ser más lentos, ¿no? Los que van terminando van a ir dejando los confites restantes en la esquina, como era la instrucción principal de filtrar los celestes, de comer los celestes y dejarlos en la esquina, los demás. Y bueno, van a empezar a quedar estudiantes libres. Así que el docente va a pensar, en lugar de que se queden ahí sentados, mirando, que continúen con los que quedan. Entonces, los que están libres son el B, D, E, H y J. Entonces, va a asignar nuevamente a cada estudiante un paquete para que continúe apartando los confites. Bien. Una vez que se procesó todo, que se comieron todos los confites celestes y se apartaron en la esquina, se finalizó. Terminamos y estamos todos contentos porque hicimos un trabajo en equipo. Bien. No se fueron todavía, ¿no? Sigue esto siendo una presentación de Spark. Bueno, vamos a empezar a vincular cada uno de estos conceptos del trabajo en equipo, de separar los confites con conceptos de Spark, que son driver, ejecutores, clusters, nodos, recursos compartidos, sobre paralelización, particiones, jobs, stage y task. Bueno, comencemos con el docente. El primer concepto que vamos a ver es que sería el driver. En el ejemplo, teníamos que el docente indicó que se debían eliminar los celestes, asignó cada paquete a un estudiante y cuando se liberaron, dio las instrucciones de cómo seguir. Entonces, hay que tener en cuenta que el docente, empecemos a llamar driver, nunca tocó ningún paquete, solo dio las instrucciones y ese es un concepto importante en Spark. El driver no va a tocar los datos, va a dar las instrucciones y a obtener el resultado. Entonces, es el responsable de todo lo que es la coordinación del trabajo, la orquestación del trabajo que hay que hacer. Bien, acá tenemos otro concepto que es el de ejecutores. En nuestro ejemplo, pensemos la mesa como los ejecutores, el espacio donde van a trabajar, que sería una máquina virtual de Java. Los ejecutores es donde se va a ejecutar el código. El driver también tiene una Java Virtual Machine donde se ejecuta el código, pero en este caso no maneja los datos. Entonces, de manera general, los ejecutores es donde se van a realizar las operaciones. El conjunto de los drivers y los ejecutores es el clúster. Se va a tratar de este conjunto de máquinas que está compuesto por un driver y varios ejecutores. Técnicamente, un clúster va a estar formado por los nodos, que son máquinas virtuales, máquinas físicas. Si usan, por ejemplo, Databricks en Azure, los nodos vendrían a ser Virtual Machine de Azure, ¿sí? Entonces acá tenemos que estos alumnos con su mesa son un nodo, otro nodo, y el driver, otro nodo. El conjunto va a formar a nuestro clúster. Hacemos un doble clic en el nodo y vamos a tener conceptos el concepto de slot. En nuestro ejemplo era quien ejecutaba las tareas asignadas por el driver, ¿no?
y hay una relación de 1 a 1 con el número de cores que tiene la máquina con los slots disponibles para ejecutar las tareas. Entonces, si yo tengo una máquina con 4 cores, voy a tener 4 slots disponibles para tareas. El slot va a representar a la mínima unidad que tengamos para la paralelización. Siempre me cuesta esa palabra, paralelización, muchas gracias. Bien, en cuanto a los recursos, bueno, estos van a ser compartidos. Si volvemos a nuestro ejemplo, pensemos que teníamos una tijera en la mesa para abrir el paquete. Y los slots, los estudiantes acá, estarían compartiendo ese recurso. Entonces, en la máquina, los slots van a compartir la memoria de la máquina, disco, red, todos los recursos que tengamos de cada una de las máquinas. Bueno, ¿qué pasa si tenemos, en nuestro caso, tenemos 6 ejecutores con 2 slots cada uno? Y dijimos que el driver es quien va a asignar las tareas. ¿Cuál sería el máximo de paralelismo que podríamos tener? ¿Alguno quiere decirlo en el chat? Así no le pregunto a Lean porque si no va a sufrir con la respuesta. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Este es el momento donde la virtualidad nos juega en contra, ¿no? Porque si Claro, estuviéramos en vivo, elegimos como el peor profesor al que está mirando el techo. a ver A ver, por vos. ahí. Claro, tal cual. Ahí está. José C., el valiente, dice 12. Bien, bien, bien. Bien, José. Bien, José, exactamente. Es 12, el driver va a poder gestionar 12 tareas en paralelo. Si tenemos más paquetes que procesar, bueno, van a terminar cada uno con sus tareas y después se le va a asignar a un slot nuevamente otro paquete. Bien. Bueno, vamos al comienzo. Cuando hablamos de la bolsa de paquetes con los 100 paquetes. Sí. No, disculpa. Ahí hay varios que respondieron otros números. Tal vez sería bueno repasar justamente por qué 12, no 6, no 2, no 3, no cualquier otra cosa. Bueno, vamos para atrás. Acá. Cuando, a ver, los ejecutores que tengo disponibles son 6, ¿sí? Entonces, no significa que se van a realizar sí o sí en esa cantidad, en los 12, pero es el máximo, en lo máximo a lo que puede apuntar el driver para asignar las tareas porque son los recursos que tiene disponible. Yo tengo en mi clúster, acordándonos que el clúster es un conjunto de máquinas. El driver es un nodo, una máquina, y los demás ejecutores van a ser otras máquinas. En este caso está compuesto por 2 cores. Entonces, por la cantidad de cores que tenga cada una de las máquinas, es el máximo de paralelismo que podría llegar a tener. ¿Sí? Por eso es que de los 6 ejecutores tenemos 2 slots en cada uno y hacemos la sumatoria, son 12. Correcto. Nomás por si alguno quedó medio en el aire, lo importante es entender que donde se ejecutan las cosas, donde pasan las cosas, donde se trabaja con datos, se lee, se transforma, se escribe, etcétera, es justamente en los slots. Entonces, los slots es la porción de cómputo de cada nodo ejecutor. Entonces, yo pongo un nodo ejecutor donde dentro, siendo el ejemplo de los M&M, tengo un nodo con 2 slots. Podría tener más, podría, bueno, tener menos, tal vez no tiene mucho sentido, pero voy a poder tener la cantidad que quiera. Es configurable según quien administra. Bien. Vamos un poco ahí al comienzo. A ver, tenemos
que la bolsa de estos paquetes que veníamos hablando, que este sería nuestro dataset, nuestro conjunto de datos, ¿no? Todos los paquetes que teníamos serían nuestro dataset. Bien, entonces cuando el driver abrió la bolsa, dividió cómo se iba a organizar los datos. Acordémonos que la bolsa era el dataset. Entonces, esto, el driver lo que hace es dividir en particiones. Una vez que las crea, le va a asignar tareas a estas particiones. Hay un límite en las particiones que pueden ser de hasta 128 megas. Pero, a ver, lo que hablaba hoy de que el driver no tocaba datos, lo único que va a hacer separar, va a hacer estas particiones, ¿sí? Para después asignarle a cada uno de los slots. Y bien, tenemos otro concepto que es el de job en una aplicación de Spark. La aplicación va a ser el código que tenemos en SQL, Python, Scala o R. Y el driver lo que va a hacer es definir cuántos jobs necesita para la ejecución de esa aplicación. Nosotros teníamos que la instrucción era eliminar todos los celestes y el resto dejarlos en la esquina. Bueno, esto sería nuestro job. Es bastante sencillo, entonces era solo un job. En cuestiones más complejas podría crear más jobs. A ver, si tenemos, por ejemplo, otro caso que en lugar de comer lo celeste, que sería un caso de filtrado, tenemos que buscar los distintos colores que tenemos en el dataset, que sería un distinct, ¿sí? De los confites. Vamos a tener ese job, ese trabajo, que sería, dame el distinct de los colores de los confites. Pero como vamos a estar separando esto en particiones y estas particiones se van a procesar en los ejecutores, primero va a haber que encontrar los distintos colores de manera local. Entonces eso sería una etapa 1 y después va a haber tareas para esa etapa. Y otra etapa que sería la de sumarizar los distintos que se van recolectando de cada uno de los ejecutores. Con esto entonces lo que se intenta hacer, lo que se va haciendo, ¿no? Es que una tarea compleja se va a ir dividiendo en bloques más pequeños para ir resolviéndolos. Bien. Che, Entonces, aprovechando una pregunta que hizo Felipe Darras en el chat y puede ser útil para el resto, él preguntaba si la partición en HDFS, o sea, en el file system distribuido que da alta disponibilidad, se repite acá o estos clústeres son solo de procesamiento. La respuesta que le dimos a él es la siguiente. En el pasado, y esto le va a servir tal vez para el que conoce algo de Hadoop o el que trabajó en su momento con Hadoop y tal vez con Spark está arrancando. En el pasado era una buena práctica, ni siquiera una buena práctica, era la forma que había para trabajar, teníamos el clúster y dentro del clúster almacenábamos los datos. No importa si era Hadoop o Spark, el clúster on-premise o en nube, lo cierto es que dentro de cada nodo, usando un file system distribuido como por ejemplo HDFS, los datos a procesar y a almacenar se almacenaban dentro del clúster. Con el correr del tiempo, lo cierto es que nos fuimos dando cuenta que tal vez tener un clúster prendido las 24 horas no tenía mucho sentido. Porque bueno, obviamente a veces sí lo usamos 24 horas, pero muchas veces lo usamos en periodos de tiempo. No sé, si lo usábamos en batch, lo usamos a la noche y durante el día lo usamos poco. O si lo usábamos de forma más interactiva, durante el día lo usamos y a la noche no tanto. Al trabajar en nube nos fuimos dando cuenta también que la verdad, prender y apagar las cosas o crear y destruir nodos no tenía, o clústeres enteros, era muy sencillo. Con lo cual ahí empezamos a hablar de clústeres temporales o transient clusters. No sé, nunca me salía la pronunciación de esa palabra. Entonces, con un clúster temporal, y hoy por hoy, tanto Hadoop como Spark se usa
por lo general de esta forma, y es una buena práctica usarlo de esta forma, lo que se hace es desacoplar el almacenamiento del cómputo. Es decir, los datos se almacenan en un object storage, un servicio de nube para almacenar datos, y el procesamiento se hace en el clúster. Entonces Spark, bajo este criterio, queda como un clúster donde se hace neto el procesamiento y el almacenamiento se hace en otro lado. Entonces de esa forma quedan completamente desacoplados. Nada, eso. Ok. Bueno, gracias, Vice. Bueno, continúo. ¿Qué sucede si necesitaría, agregar mayor paralelismo? Lo que puedo hacer es agregar más estudiantes, podría agregarlo a Guille y a Lean, ¿no? Y ahí hacen la competencia de quién come más rápido. Entonces esto sería un escalamiento horizontal. Lo que vamos a hacer es agregar ejecutores, agregar máquinas de igual, agregar nodos iguales a los demás que tengo. También, si también lo mencionó Guille, de que teníamos 2 cores, en el caso de que daba el ejemplo, que podríamos tener más, un escalamiento vertical sería modificar el hardware que tenemos y podríamos agregar 4 cores y ahí tendríamos un escalamiento vertical para más potencia. Esto va a tener una limitación en algún momento por la tecnología, para este caso de M&M no, pero que por más que yo tenga un presupuesto infinito, puede ser que todavía no exista la tecnología que necesito. Yo puedo ir escalando, si puedo agregar más máquinas, pero puedo llegar a tener una limitación en el caso de un escalamiento vertical. En el escalamiento horizontal podría ir agregando más nodos. Bien. Vamos a ver un poco qué sucede en el detrás de escena. Bueno, Spark, vamos a ver un poquito de código. ¿Sí? Acá tenemos que se obtiene un archivo, se va a leer este archivo y se va a filtrar todos los registros que tengan la palabra Datalytics y filtrar, se va a mostrar los primeros 3. ¿Sí? Primero pensaríamos que con este código, pensando solo en la transformación, ¿no? Recorre todo el archivo, lo guarda en la variable, ¿no? Y después recorre nuevamente para filtrar los registros que son de Datalytics. Bien, yo ejecuto esto y solo la transformación y voy a ver que me va a correr rapidísimo el Spark. Voy a pensar que programo muy bien y que soy muy buena en esto. Pero lo que va a suceder es que al momento de tener una acción, y vamos acá a cómo funciona Spark, de que hace una evaluación perezosa. Así como Homero va a estar esperando que lo presionemos a que dé un resultado. Entonces, por eso se para en transformaciones y acciones. En lugar de modificar los datos inmediatamente, cuando tenemos la operación, va a estar construyendo un plan para esa ejecución. Lo que interpreta, va a interpretar el código, va a ir generando grafos y genera un plan para llevar esa acción. Y entonces, en lugar de tener 2 pasadas al mismo archivo, mientras lo recorre, lo que va a hacer por detrás va a ir filtrando, ¿sí? Va a ir recorriendo y filtrando. En este caso, le pedía que filtre la palabra Datalytics. Va a hacer distintos planes físicos, los va a costear y en base a eso va a ver cuál es la mejor opción. Y esto creo que me parece importante entenderlo, de saber de cómo funciona, porque no es magia, Superman no vuela. Nos sirve entender el detrás de escena para el momento en que estamos debugueando. A mí me han en algún momento preguntado si el Data Lake tenía algún problema porque en el código que estaban ejecutando había un error al momento de escribir. Y después cuando veíamos, el error no era un problema del Data Lake, lo que sucede es que escribir, dar esa
esa sentencia de escritura en el Data Lake es una acción para Spark. Yo le estoy forzando a que me dé un resultado. El error estaba antes. Entonces, hacer esa diferencia, conocer, es lo que me parece importante de que entendamos de cómo funciona, porque nos va a servir para desarrollar mejor. También tiene Spark un optimizador, entonces en lugar de que nuestro código que está por ahí mal hecho lo optimice Spark, ahí va a usar otros jobs, sería mejor que nosotros ya lo vayamos haciendo bien para ver, para que funcione de mejor manera. Porque podemos usar, por ejemplo, SQL. SQL, dijo Guille, es el esperanto de los datos y así creo que va a seguir siendo. SQL tiene 30 años y lo sabemos usar si estamos trabajando en datos. Entonces, nos encontramos con una herramienta como Spark, que podemos usar SQL, empezamos a hacer nuestro código, todas nuestras creaciones de tablas y transformaciones, pero no funciona igual que una base de datos. Entonces, me parece que sí es importante entender esto, lo vamos a poder empezar a usar, pero entender esto nos vamos a llevar a debaguear mejor, a encontrar los errores, a entender por qué no está funcionando de una manera performante. Bien. Ro, te Sí, paso una pregunta. Mauro pregunta que si en este caso que vos mencionás, previamente hay que crear un clúster. sí. A ver, pues el clúster lo que nos permite es, vamos a tener el código, vamos a tener que crearlo. Tenemos desacoplado en Spark lo que es los datos, ¿sí? Nosotros podríamos acceder al dato si el clúster está apagado. Pero para ejecutar este código sí tenemos que crear un clúster y ahí vamos a definir la cantidad de nodos que va a tener ese clúster y bueno, una vez que lo tenemos configurado, cuestión de prender el clúster y ejecutar el código. Nomás para hacerlo, para complementar la respuesta, para hacerla más general, no importa cómo esté implementada la solución, es decir, si es en nube, si es on-premise, si es híbrida, para ejecutar algo vamos a tener que tener el clúster prendido. Si no, no hay capacidad de cómputo. Así que sí. Bien. Bueno, sigamos con los componentes, les hablé recién de SQL, pero bueno, vamos con los componentes que, bueno, de Spark se dice que decimos que es una plataforma que es unificada y es por estos componentes, ¿sí? El engine de Spark es el que nos permite la conectividad y abstraernos de esa complejidad. Entonces, vamos a poder conectarnos a diferentes fuentes que, bueno, pueden ser on-premise o cloud. Podemos conectarnos a un data lake de distintos clouds, de Azure, bueno, el que yo más ocupo, ¿no? Bueno, y además tiene 4 APIs que están integradas en su core. Una es de Spark SQL, que podemos escribir directamente con código SQL y utilizar las capacidades de la computación distribuida. Tenemos también Spark Streaming, que nos permite hacer soluciones de streaming de datos como para integrarnos a un Kafka, por ejemplo, de forma nativa. También tiene una API para MLlib que va a incorporar algoritmos de ciencia de datos pensados también para trabajar de manera distribuida. Y Graph que va a permitir hacer computación de grafos y sobre Spark. Con esto, a ver, 4 escenarios, que nos podemos encontrar en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Lo que nos facilita Spark es que lo podemos hacer de forma nativa, no es que tenemos que instalar 10.000 componentes adicionales. Por eso es que se habla de Spark como una plataforma que está integrada
o unificada, ¿sí? Bien. Bueno, Guille estuvo mencionando en la historia, dando el contexto de Hadoop. Spark es un sistema distribuido que está basado en Hadoop, ¿sí? Que se monta sobre estos mismos conceptos. Vamos a tener un file system, que puede ser un HDFS u otro tipo de file system distribuido. Tiene un motor de cómputo que es Spark, en el caso de Hadoop es MapReduce, y un administrador de recursos que es Yarn. A ver, pero ¿cuál es la gran diferencia con Hadoop? Spark procesa mucho más rápido, ¿sí?, que Hadoop, y esto se debe a dos cuestiones. Primero, es mucho más intensivo en el uso de la memoria. Spark usa nodos que tienen más RAM que procesador. Y además Hadoop es más intensivo en el uso de disco. Por eso, a ver, acá cuando está procesando una tarea, lo que tiene que hacer es persistir. Entonces, ese tiempo de lectura y escritura en disco hace que sea más lento. Por eso Spark está basado en Hadoop, pero tiene esta mejora que lo hace más eficiente. Hasta ahora, ¿cómo venimos? Todo dicho. Por ahora no más Vale. preguntas. Impecable. Bueno. Aplicaciones de Spark. A ver, creo que tienen Netflix o por ahí ya se lo dieron de baja porque va a cambiar cómo lo cobra. Pero las recomendaciones, supongo que conocen las recomendaciones de series o películas que hace Netflix, por detrás lo que está corriendo, esos algoritmos se corren en Spark. En Spotify, si les armo una lista de descubrimiento semanal, bueno, esto también corre, tiene por detrás Spark. Airbnb tiene, cuando entran a ver o buscar un alojamiento en algún lugar, los va tirando cuáles son los mejores precios. Bueno, ahí también tienen una arquitectura con Spark. Y Facebook utiliza vieron cuando están haciendo comentarios en Facebook y demás, para el procesamiento del lenguaje natural. Creo que estas son algunas de las aplicaciones conocidas que hay de Spark, de cómo se utiliza. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Aquí se fue respondiendo bastante en el chat, pero si hay algo que, no sé, Guille, si hay que agregar o si tienen preguntas. Mira, mientras esperemos que lleguen algunas preguntas, a ver, releemos algunas que respondimos por el chat directamente. Mauricio Rodríguez hizo un momento de catarsis diciendo que hace 3 días está tratando de empezar con Spark y está sufriendo con la instalación. No sé qué le querés comentar. La respuesta fue: le pasamos el link para la versión comunitaria de Databricks para que se ahorre la instalación. Pero si le querés comentar algo. No vi la pregunta. Es muy sencillo en Databricks y puedes comenzar utilizando una versión community. Entras en Community Databricks y ahí puedes crearte en la sección de clúster. Es muy sencillo. Seleccionas cuál es la máquina que querés tener y la cantidad de nodos. Bueno, igual en la versión community creo que te deja una. Y ahí puedes empezar a trabajarlo, puedes empezar a usarlo. Pero sí, ya hay servicios que nos facilitan esto que era muy complejo antes de implementarlo y de comenzar a usarlo. Bueno, aprovechando, quedan algunos minutos y que
no sé cómo se llamará Ed, pero manda una pregunta diciendo, no sé si sale del tema, pero me gustaría entender cuándo se usan los RDDs, data frame, datasets, etc. Está buena la pregunta, más allá de la cuestión técnica, porque para mí es algo que define mucho a la línea de tiempo de Spark. Lo cierto es que cuando comenzó la charla, que mencioné que los RDDs era la abstracción que se definía al principio en Spark para tratar con los datos. RDD, para el que no conoce, es una forma de trabajar con los datos de forma distribuida. Estoy haciendo una síntesis muy bestia para hacerlo fácil. Lo cierto es que esa primera abstracción fue la que se usó durante un montón de tiempo, sobre todo durante los primeros años, cuando se trabajaba principalmente con Scala. Y después con el correr del tiempo, en particular a partir de la versión 2.0, lo que empezó a recomendar Spark es, si bien no deprecó lo que es RDDs, siguen existiendo y se pueden usar, recomienda trabajar con datasets. ¿Qué es datasets? Define filas, columnas e integra o encapsula todo lo que es RDS dentro del mismo concepto, por llamarlo de una forma. Entonces, es una API de más alto nivel que interfacea con todo lo que es el concepto de redes, pero lo cierto es que hace mucho más fácil el trabajo. Y más importante que todo eso, y en particular si trabajamos con Spark SQL, recolecta estadísticas de las tablas que vayamos construyendo, razón por la cual después el optimizador de Spark SQL tiene más información para hacer el código, para hacer, perdón, la ejecución más, entre comillas, inteligente. Por eso es que hoy por hoy, en los casos, en el común general de lo que es ingeniería de datos, trabajar con RDS hoy no tiene mucho sentido. De hecho, tiene más sentido es empezar a portarlo y migrarlo. De nuevo, no porque no esté más soportado, sino porque no está más recomendado. No sé si con eso quedó un poco más claro. También es un punto que surge mucho cuando vemos que alguien está tratando de aprender. Cuando uno busca documentación, encuentra cosas por lo general viejas, que se hicieron muy masivas, y se sigue hablando de los RDDs. De nuevo, no es que esté mal, pero de nuevo, no es algo que esté recomendado hoy e implica un poco más de complejidad que es innecesaria. Y tampoco tiene sentido por un tema de performance. En su momento tenía sentido porque, bueno, trabajando a más bajo nivel podía performar más las cosas. Hoy por hoy realmente eso no tiene sentido, inclusive hasta está desrecomendado el uso de Scala. Al principio usábamos mucho Scala porque bueno, era la forma de que las cosas se ejecuten de forma más performante. Hoy por hoy lo cierto es que se prioriza, por lo menos en lo que es el ámbito de la ingeniería de datos, se prioriza el mantenimiento y sobre todo se prioriza el mantenimiento teniendo en cuenta que la comunidad de desarrolladores de Python o SQL es enorme versus la de Scala que es muy chica. Y en última instancia, no es que se prioriza una cosa por la otra en desmedro de la performance. Hoy por hoy, en el común de los casos, la performance es equivalente. Mauro también pregunta, esta te la paso a vos, Ro, para crear un clúster, lo recomendable es Databricks, Docker quizás. ¿Qué opinas, Ro? Bien, Databricks. Recomendaría que comience por Databricks. Sí, porque es una plataforma como servicio, así que te va a ser muy sencillo para utilizarlo. Sí, la diferencia, si quiere, es que si haces una implementación vía Docker, aun si lo haces en la nube, sería infraestructura como servicio. Si usas Sí. Databricks, estaría trabajando en plataforma como servicio, con lo cual sería un poco más sencillo. Después, José C. preguntó recién qué diferencias hay en las versiones de nube más comunes. Creo que la respuesta no es fácil, porque la verdad que si bien todas las nubes tienen servicios que son equivalentes, lo cierto es que todas tienen sus particularidades. Databricks corre en las tres nubes principales, con lo cual podemos usar Databricks, no importa si estamos en Azure, AWS o GCP, la forma de implementar en cada uno será distinta. Adicionalmente, si usamos en Azure, podemos usar Synapse Analytics y elegir ejecutar en Spark, con lo cual es una opción para no trabajar con Databricks si no quisiéramos. Si estamos en GCP, podemos usar Dataproc. Si estamos en AWS, también podemos usar Glue, donde también podemos usar un runtime de ejecución de Spark. También podemos usar HD Insight, estamos en Azure para montar un clúster y que eso ejecute. También podemos usar lo mismo en AWS. Lo cierto es que hay muchas opciones realmente para usar Hadoop. También, obviamente, podemos usar distribuciones de Cloudera donde usemos Spark. De nuevo, hay muchas formas de hacer lo mismo. Dependerá realmente en qué escenario estemos y muchas veces
que tengamos, ¿no? Por lo general, uno cuando se suma a un equipo ya tienen algo de esto implementado. Tal vez tengo una solución de Hadoop montada en Cloudera, que la tenemos unos cuantos años, y podemos ejecutar cosas en Spark, con lo cual tal vez tenemos algunas cosas que están ejecutando sobre MapReduce, tal vez pocas, pero tal vez hay algunas, y otras que podemos empezar a aportar para llevarlas a Spark, y todo poder reutilizar el mismo clúster. Pero no, trabajando en nube, lo cierto es que hay muchas opciones para todo esto, dependerá a qué estemos haciendo. Sí, no, y volviendo a la pregunta de Mauro, si lo instalás con Docker, vas a tener que estar configurando e instalando todo Spark, y con Databricks, al ser una plataforma como servicio, vas a olvidarte de esa parte. Tenés un workspace en donde vas a configurar, sí, el clúster o la cantidad de clúster que quieras, pero no vas a tener que hacer una instalación del motor de Spark y demás. Ya que estamos, hablando de esto, si alguien quiere aprender, si alguien está con ganas de aprender, que probablemente son la gran mayoría de los que están acá, opciones, creo que las más sencillas serían dos. Una es, en base a lo que dijo Ro, usar la versión comunitaria de Databricks, donde me doy de alta y usando la versión comunitaria tengo acceso a montar un clúster con una capacidad resumida, un clúster muy chico, pero donde voy a poder estar trabajando sin problemas. ¿Qué es lo bueno de esa opción? Que me voy a poder concentrar netamente en aprender a usarlo con una perspectiva de un ingeniero de datos. Es decir, me voy a concentrar en qué tengo que hacer y cuáles son las distintas formas de hacerlo, pero no tanto en la complejidad de la arquitectura y demás. Ahora, si mi perfil tal vez es un poco más, lo técnico me intriga un poco más, uno también puede bajarse Spark y hacer una instalación standalone. Spark puede correr sobre Yarn, sobre Mesos, y también puede correr standalone. Standalone significa que ustedes pueden hacer una instalación en su propia máquina y que todo corra en su entorno local. Es una opción un poquito más compleja, no mucho más, pero lo bueno de eso es que al que le interese va a entender un poco más de la arquitectura más bien de Spark. Entonces, dependiendo del perfil que tengamos, una opción es esa. La otra opción para alguien que tenga más el perfil de ingeniero de datos, tal vez es justamente la versión comunitaria de Databricks. Y G, qué guachada esto de los alias, ¿no? G, Claro. Sí, estaba pensando lo mismo. G, quien quiera que seas y como sea que te llames, pregunta si damos curso de Spark y la respuesta es sí. Sí, sí. También de paso, aprovechando y ya vamos cerrando, a menos que aparezcan más preguntas, más allá de los cursos que damos, para eso mándenos un mail y nos ponemos en contacto. Pero bueno, más allá de los cursos, en el canal nuestro de YouTube hay unas cuantas, tanto las charlas anteriores que fuimos dando, en la cual la verdad que van a ver hay un montón de material sobre Spark. Algunas en particular montadas sobre Databricks, otras sobre AWS, otras sobre Azure, algunas sobre temas puntuales, justamente tal vez más hablando de MLOps o más hablando de DataOps o soluciones de streaming o cosas ya, casos de uso un poco más específicos. Pero lo cierto es que están todas ahí disponibles para que las consuma quien quiera. Bien, buenísimo, Guille. Ah, Gustavo, Bueno, ahí está. G era Gustavo, para que todos era estén Gustavo. tranquilos. Gracias, Bien. Gustavo. Gracias, Gustavo. Bien, para ir cerrando, nada, gracias a todos los que se sumaron, realmente un grupo más que interesante, y sobre todo muchísimas gracias a las más de 150 respuestas al formulario. Nos sirve para tener información de los puntos de interés y seguir trabajando en estos apartados de divulgación de contenido para todos ustedes. Ahí los invitamos a seguirnos en nuestras redes y cualquier consulta que tengan, estamos 100% a disposición. No sé si hay alguna consulta más, si no, los dejamos ir tranquilos. Espero que Bueno, con muchas muchas gracias. ideas. Muchas gracias, Lean. Muchas gracias a todos por la participación. Creo que sí, Muchas una gracias a cosa más todos. que quedaron algunas cosas, hay varios conceptos de Spark, nos centramos en lo básico para ir entendiendo un poco, pero sí, damos cursos y podemos seguir expandiendo un poco el conocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y creo que podemos decretar el comienzo del fin de semana. Gracias.